acerca del primer tema que ustedes tienen allí en su aula virtual, que son los circuitos de primer orden. ¿A qué se refiere esto? En la parte de los circuitos eléctricos nosotros vamos a tener elementos almacenadores de energía, como sería el caso de los capacitores o condensadores y los inductores o bobinas. En ese contenido que se les está ubicando a ustedes van a encontrar un PDF que trata, digamos, todo lo referente a lo que es el análisis transitorio de cuando los circuitos tenemos de primer orden y de segundo orden, si tienen fuentes o no tienen fuentes. Un circuito de primer orden puede ser un circuito RL, que sería resistencia con un inductor, o un circuito RC, que es resistencia con un capacitor. Como allí se les señala, ¿verdad?, en la información, se les ha ubicado el material referente a cuando están sin fuente, cualquiera de esas configuraciones, ejercicios resueltos de cada uno de ellos para que ustedes vean cómo los van a trabajar. Y está otro enlace donde les muestra lo que sería un ejercicio resuelto de un circuito de primer orden. ¿Cómo se les va a evaluar a ustedes ese primer contenido, ese primer 10%? Hasta el momento a ustedes les aparece allí oculto la actividad de 10%. Eso va a ser una presentación interactiva, la cual estoy todavía configurando, pero va a estar basada en ese material que ustedes tienen allí en el primer corte. Así que la recomendación es que sigan revisándolo, por favor, para que al momento en que les publique la actividad ya estén más que preparados para responderla. Tengan en cuenta todas las configuraciones que allí salen, que se trabaja como un constante de tiempo, en qué unidad se mide una constante de tiempo, las configuraciones que ellos tienen, ¿ok?, para que estén atentos al momento de lo referente al caso de las preguntas que les vayan a aparecer a ustedes en esa actividad del 10%. Esa actividad, cuando ustedes la respondan, deben notificarme, ¿ok?, para yo verificar de que en verdad ustedes están viendo, o sea, que ya les aparezca a ustedes la nota, que yo lo pueda chequear, cerciorar de esa parte. En el PDF que ustedes tienen ubicados allá en esa aula virtual, acá les habla lo que es el análisis transitorio de estos circuitos, primero y segundo orden. ¿Qué es una configuración de circuito? Ya ustedes venían trabajando desde circuitos eléctricos 1 con circuitos resistivos. Pues acá el complemento es que fíjense, por lo menos en esta imagen tienen una fuente, una resistencia y un capacitor. Es un circuito RC en serie. Primer orden, porque tienen un solo elemento almacenador de energía, es decir, un solo capacitor. Entonces ellos se trabajan de una forma muy particular, se les busca sus ecuaciones, se sigue aplicando lo que es la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, pero aquí ya se presentan otros detalles que son ecuaciones diferenciales, o se llevan esos circuitos al dominio de la frecuencia para trabajarlo con la parte de, ya sea derivadas o integrales. En ese material que se tiene, se examinan lo que son los circuitos RC, conformados por resistencia y condensador, los circuitos RL, conformados por resistencia y bobina. Aplicar las leyes de Kirchhoff, que es la ley de voltaje y la ley de corriente de Kirchhoff, como ya se trabajó en circuitos eléctricos 1. Ellos producen las ecuaciones diferenciales. Pueden tener ustedes circuitos con fuentes independientes, que son aquellas que ya tienen un valor definido, y también con fuentes sin fuentes incluso, ¿ok?, que es cuando ya el capacitor, por ejemplo, puede tener un voltaje almacenado y él es el que se estaría comportando como una fuente. Cuando no tienen ustedes esa fuente, que es lo que se le llama las condiciones iniciales, ¿verdad?, del condensador, porque él está almacenando voltaje en su defecto. Luego en ese material muestran los circuitos de segundo orden, pero para esta parte pues énfasis estaríamos con primer orden. En pantalla, ¿qué vamos a visualizar? Acá tenemos
un circuito RC que no tiene fuente. Tienes un interruptor, está el capacitor, está la resistencia. En el caso del capacitor, él no puede cambiar su voltaje bruscamente. Es decir, si él llegó a un instante donde él quedó cargado y luego empieza a descargarse, lo va a hacer de forma exponencial. Allí, ¿a través de quién lo haría? Lo haría a través de la resistencia. Se va a ir descargando a través de esa resistencia, pero en forma exponencial. ¿Esto qué implica? Que los capacitores o condensadores no aceptan cambios bruscos de voltaje, para que lo tengan en cuenta. Algo inverso, digamos, o una dualidad va a existir es con el caso del inductor. Para el inductor o bobina, él no acepta cambios bruscos, es en la corriente. O sea que esos son detalles que ustedes deben tener en cuenta. Acá en esta imagen vemos cómo se va a hacer el estudio para el caso de plantear la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo acá estipulado. La ley de corriente de Kirchhoff, ¿qué es lo que me indica? Que las corrientes que entran a un nodo va a ser igual a las corrientes que salen. Entonces, si ahí ya está establecido, fíjense que la corriente del capacitor va hacia la derecha y la de la resistencia hacia la izquierda. Cuando se hace el planteamiento en ese nodo, pues allí van a surgir las que serían ecuaciones diferenciales, que es la forma en cómo se estarían planteando estos circuitos. Ustedes en la actividad que les voy a colocar del 10% en esa presentación interactiva, allí no es que les va a tocar hacer cálculos extremos, sino tienen que estar pendientes con las preguntas muy puntuales que les voy a ubicar. Algo como ya similar a lo que les he mencionado. Fíjense, en este gráfico que se muestra, allí estaría lo que es la parte del voltaje. Y observen que tiene una caída exponencial. Quien está dotado en la constante de tiempo, se dice que en 5 constantes de tiempo ya el capacitor se habría descargado completamente. Y si hablamos en el caso de carga, a las 5 constantes de tiempo un capacitor adquiere su carga máxima. Estas son ya relaciones teóricas que se han establecido. Cuanto más pequeño es la constante de tiempo, más rápido va a ser la descarga. Entonces acá tienen ustedes información para que la lean. ¿Okay? Está allí un ejemplo también resuelto de cómo ustedes van a trabajar un capacitor cuando es en corriente continua, pues él se va a comportar como un circuito abierto. Deben recordar ustedes cómo se calculan las resistencias en serie, las resistencias en paralelo. Todo eso es fundamental que lo repasen, que fue tema del semestre anterior. Ahí está ese ejercicio, está con paso a paso. Cuando les toque calcular una constante de tiempo en un circuito RC, pues esa constante tau va a ser igual a la resistencia equivalente del circuito por el capacitor. Teniendo en cuenta, por ejemplo, allí el capacitor me dicen que es 20 milifaradio. Mili, recuerden que es por 10 a la menos 3. Si fuese micro, es por 10 a la menos 6. La solución acá buscada tiene una forma exponencial. Entonces, para que lo tengan muy presente, y pues la sugerencia es que revisen por favor todo el material que está ubicado en el aula virtual. Gracias.